Pulso económico, que como siempre vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice, el IBEX 35. Jornada positiva. El aumento no es muy relevante, 0,40%. El índice general se queda en 8.360,6, con algunos que avanzan. Inditex, la que más, luego veremos por qué, 3,07 arriba. Grifols, 2,66 arriba. Colonial, 2,45 arriba. Por contra, aquellos a los que hoy no les ha ido nada bien. A quien le ha ido peor es Arcelor, 4,17 de caída. En segundo lugar, Acerinox, 3,39 de caída. Y en tercer lugar, IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que se dejan la sesión, 2,68. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que se van a debatir en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes, desde donde nos vean, no pierdan detalle de lo que hay que tener controlado de nuestra economía. Bueno, y en esa mesa de debate hoy analizaremos, en primer lugar, los datos de inflación, porque se han confirmado aquello que nos adelantó el Instituto Nacional de Estadística, de que los precios habían crecido en el mes de noviembre un 6,8%. Se ha confirmado la inflación subyacente y la cuestión, que ya se anunció en su día, tampoco es muy novedosa, es que los alimentos se disparan más allá del 15%. Todos los precios alimentarios parece que viven en otra dimensión. Hoy hay datos de inflación de otros países europeos, como el Reino Unido, 10,7%. Así es que la inflación aquí se ha moderado, en otros sitios no. Y hablaremos también, como no, de Inditex, porque hoy ha presentado los resultados trimestrales con récord de ventas, 3.095 millones, pero con una significación evidente. Van perdiendo ritmo, van perdiendo velocidad las ventas de una gran compañía española que se dedica a comerciar con productos de moda. Y eso parece que está empezando a resentirse. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, bienvenido. buenas tardes. Creo que cae la del pulpo en Madrid, Sí, ¿no? sí, no está. Tremendo. Nos lo está cayendo todo. A ver si sigue. Don Joaquín Robles, que acaba de dejar el paraguas aquí donde lo ven, analista de XTV. Muy buenas tardes, bienvenido, Joaquín. Muy buenas tardes. Empiezo contigo, si te parece. ¿Cómo has visto la sesión? Bueno, yo creo que como el resto de las últimas sesiones, muy a la expectativa de lo que puedan hacer los bancos centrales. Tenemos ahora prácticamente media hora la Reserva Federal, que se espera que empiece a suavizar el ritmo de subidas, que en vez de a ritmo de 75 puntos lo haga 50 puntos básicos. Mañana Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra. También parece que el Banco Central Europeo se estaría planteando reducir ese ritmo, ¿no? Vimos una subida de 50 puntos básicos en junio, 75 en septiembre, otros 75 en octubre, los tenemos al 2%. Ahora parece que en vez de 75 adicionales serán 50. Nos parece una decisión un tanto controvertida porque no estamos como en Estados Unidos. Aquí la inflación sigue por encima del 10% y podría tardar más tiempo en estabilizarse, por lo que puede que suavizar ese ritmo se podría volver en nuestra contra durante el año que viene en el caso de que no logremos controlarla. Así que, bueno, mientras tanto, cuidado con estas subidas en el IBEX 35. Estamos ya en 8.400, cerca de resistencias de 8.600 puntos. Y ya digo, el año que viene podríamos empezar a pagar el precio de este periodo de alta inflación y tipos altos. Antonio. Sí, la sesión de hoy ha sido bastante aburrida. Yo creo que sí que va a haber volumen. La liquidez de los mercados en esta última parte del año, después del verano, está prácticamente en mínimos, no históricos, porque tenemos ahí la época del comienzo de la pandemia, que cayó a unos niveles bajos, pero ahora mismo tenemos prácticamente la liquidez en niveles más bajos de los últimos 10 años. Y eso lleva a que los movimientos sean bastante reducidos, que el interés por los activos está bastante alejado, que las acciones están llevándonos a una situación que tiene que haber algo que reaccione, ¿no? Y que nos lleve, esperemos que con un mercado al alza. ¿Qué es lo que ocurre también? Que este año 2022 ha sido horroroso, está siendo, y que todo el mundo está deseando que pasen estas 2 semanas para liquidarlo ya y empezar a ver el 2023 con otro espíritu que sea totalmente distinto. Entonces yo entiendo que las pocas jornadas que nos quedan de bolsa de este año serán tan aburridas como la de hoy. Vamos a analizar algunos datos macro. La inflación definitivamente queda, la española de noviembre, en el 6,8%. La subyacente, que es lo que miran los economistas, ya no miran lo otro, porque lo otro
pues vive a los impulsos de las rebajas de los combustibles, de los 20 céntimos o de las rebajas del IVA de los precios energéticos. La cuestión es que 6,2 de subyacente y con unos alimentos que se han disparado más del 15%. ¿Cómo veis la perspectiva inflacionista en España? Bueno, sigue estando muy por encima de los objetivos del Banco Central Europeo. Es verdad que en España es más baja que en otros países de la zona euro, pero esto tiene ciertas particularidades, ¿no? Y es sobre todo a la hora de coger el dato de los precios del gas, de la electricidad, que se coge un dato de los mayoristas, no del cómputo general. Esto provocó que en los primeros compases de año tuviéramos una inflación mucho más alta que el resto de socios europeos y ahora nos pasa lo contrario, es un poco más baja. Y de cara al futuro, hombre, la inflación va a tender a estabilizarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que el petróleo, el gas, ya se están estabilizando por lo que eran las mayores presiones de inflación y luego también por un efecto base, ¿no? Al final es comparar la inflación de este mes de noviembre con el mes de noviembre del anterior. Entonces, claro, con esta subida que tenemos, a medida que empecemos el año que viene, va a ir poco a poco bajando. Pero el problema es que la cesta de la compra ha pasado de aquí a aquí. Y no es que vaya a bajar, sino que va a dejar de seguir subiendo. O sea, que esa es la gran amenaza y es un poco lo que alertábamos antes en bolsa. Ahora lo que nos toca ver es qué impacto va a tener en la economía este periodo, porque claro, durante esta subida no han subido los salarios en la misma proporción, entonces se va a empezar a notar en el consumo y en la inversión de las empresas. Ahí se prevé un frenazo bastante brusco. Banda. Sí, la pérdida de capacidad de compra debido fundamentalmente a que efectivamente los datos de inflación, los que presentan en el Instituto Nacional de Estadística, se presentan como además exitosos, cuando realmente lo que se ha hecho ha sido estudiar el modelo y atacar aquellas partes donde realmente iban a reflejar una situación mejor que la que tenemos. Y lo tenemos claramente en el sentido de que si los alimentos suben un 15%, eso o lo controlamos o si no vamos a reflejarlo claramente en los próximos meses. Y sí que el efecto comportamiento y comparativo de noviembre del año pasado con noviembre de este, que era el primer mes donde empezamos a ver la inflación como un problema, que además todos nos dijeron que era circunstancial, que no íbamos a llegar a final de año con esa inflación, que no íbamos a ver que nos iba a afectar. Nunca 2 dígitos. Eso es, y que estaba lejísimos de que esto se... Porque acuérdate que entonces estábamos hablando que era necesario pues controlar los precios del petróleo, que se hablaba de la reducción del IVA y desde el gobierno se pusieron las manos a la cabeza diciendo que era imposible, que no se podía bajar el IVA, que en Europa estaban en contra de esto, sí. Y nos encontramos 12 meses después que efectivamente la inflación se dispara y que llega un momento en el que nuestros datos reales de crecimiento económico están totalmente saturados porque es un problema en realidad. Y de hecho también se dice que es gracias a la excepción ibérica, esta bajada de la inflación, y hay que cogerlo con pinzas, porque la excepción ibérica es España y Portugal. Y este cálculo nos favorece, está en el 6, algo por ciento la inflación aquí, pero es que en Portugal está en el 10, algo, porque tienen otro sistema de cálculo. O sea que ahí también se pueden ver las diferencias, ¿no?, entre los precios. Sí. Bueno, vamos con otro dato macroeconómico que ha salido hoy y que nada nuevo bajo el sol. Ya saben ustedes que estamos en un proceso de engorde de nuestra deuda pública nacional tremendo. Hemos llegado al 1,5 billón de deuda, que es un 116% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Pues que España produce 100 y la deuda es 100 más 16%. Eso es lo que debemos y lo que probablemente pues algunas generaciones no van a poder pagar. Banda. Sí, el proceso fundamentalmente viene por el intento desde el Gobierno de hacer una serie de pagos que están obligando al Estado a endeudarse, ¿no? Estamos hablando de las pensiones, que están en su máximo histórico y que además el propio Estado o Gobierno no tiene suficientes recursos para pagarlas, ¿no? Y tiene que endeudarse para conseguir pagar las mensualidades, en especial la paga extra de final de año. Todo eso lleva a que estemos intentando buscar la forma de solucionarlo, cargando al Estado y además con unos números que antes eran muy preocupantes, pero que ahora desde Europa pues nos han dejado hacerlo, pese a que nos han pedido desde hace mucho tiempo explicaciones de dónde invertimos, cómo lo hacemos, cómo lo controlamos, y sin embargo, sin ese control de Europa nos dejan hacer, y a esto solamente les falta que les dejen hacer, porque ya ves dónde nos llevan. ¿Por qué? Pues porque el problema se ha generalizado y porque el proceso de endeudamiento que antes eran los países del sur europeo, ahora lo tiene también Alemania. Por ejemplo, 2,5 billones de deuda Alemania.
Y esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Dices, ¿por qué teniendo una inflación al 10% el Banco Central Europeo se está planteando subir los tipos 50 puntos básicos y no 75 y seguir presionando el lado de la demanda, destruyéndola para estabilizar los precios? Y una de las razones es esta, es que los países están cada vez más endeudados, es que superen el 100% ya es Alemania, Francia, Italia y España. ¿Y qué pasa? Que si suben los tipos de interés, estos países también se van a financiar a tipos más altos, porque ahora viene la subida de tipos de interés, pero mañana también puede que hablen de cómo va a ser ese programa de compra de bonos, que ahora lo han paralizado, pero los bonos que vencen los recompran. A partir de ahora van a empezar a dejar de recomprar. Entonces ya no nos vamos a financiar España o el resto de socios europeos a los mismos niveles que ahora. Va a empezar a subir el interés. Y claro, cuando tú tienes un 116% sobre tu PIB de deuda, al cabo del año pagas muchísimos intereses. Y si esos intereses se empiezan a endeudar, mientras tus ingresos más o menos permanecen constantes, tus costes suben. Entonces yo creo que esta es la gran amenaza de Europa y la razón principal por la que el BCE dice, es que no puedo llevar los tipos como en Estados Unidos al 4,5%, porque es que la deuda de los países europeos se dispararía y las primas de riesgo también se ensancharían. Así es. Bueno, vamos a hablar de algún nombre propio a pesar de los pesares. Por ejemplo, Inditex, que ha presentado un récord de ventas trimestral pues muy suculento, a pesar de lo cual los analistas aprecian que empiezan a perder velocidad las ventas también de Inditex. Inditex ha registrado un beneficio neto de 3.095 millones de euros durante los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal 2022-2023, lo que supone un aumento del 24% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía. Las ventas del grupo ascendieron a 23.055 millones de euros, un 19% más respecto al mismo periodo de 2021 y fueron positivas en todas las áreas geográficas. De esta forma, Inditex alcanza su máximo histórico de ventas y beneficio en un tercer trimestre, tras lograr un beneficio trimestral de 1.305 millones y unas ventas de 8.211 millones de euros, lo que supone un 11% más. A lo largo de los 9 primeros meses de su año fiscal, el tráfico y las ventas en tienda han crecido de manera destacada y la diferenciación de las tiendas de Inditex ha sido clave. Además, la venta online continúa progresando de manera satisfactoria. Joaquín Robles. Bueno, Inditex es una compañía que nos encanta y además ha demostrado tener una capacidad de recuperación enorme. Es que hace muy poco, hace apenas 6 meses, caía a mínimos de las últimas 2 décadas, por debajo de los 20 euros por acción. Recordamos dudas con el cambio de la presidencia a principio de año, cuando estalla la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia era el segundo mercado de Zara. Era prácticamente el 5%, ¿no?, de los ingresos de Inditex. Luego también subida de las materias primas, problemas en las cadenas de distribución, problemas logísticos, llevaron a caer más de un 20% a Inditex. Y luego ha tenido 2-3 trimestres de presentar récord de ingresos, récord de beneficios, subiendo, como decía, la división online. Además, un poco con ese éxito del modelo de negocio que tiene de sacar más de 20 colecciones al año, de esa distribución que tiene, que te saca la colección y al día siguiente ya la está vendiendo, y nosotros pensamos que sigue siendo una buena oportunidad de inversión a los precios actuales. Claro, ¿la amenaza cuál va a ser? ¿Que se va a resentir? Bueno, pues el consumo. Estamos hablando de que la gente con la inflación cada vez tiene menos que gastar y que todavía vienen perspectivas malas, pues bueno, la gente en este tipo de consumo discrecional pues dejará de comprar tanta ropa, pero aún así, si vemos la competencia, es una de las mejores opciones. Sí, la dirección estratégica hay que aplaudirla de los últimos tiempos, no solo de este año, porque ellos empezaron en lo digital justo antes de que empezara la pandemia y ese fue uno de sus grandes aciertos en el manejo de la compañía que otros competidores no hicieron y lo han pagado. Banda. Sí, hemos visto que Inditex, pese al cambio de gestión en este último año, pues sigue en la línea de lo que se había mantenido antes, o sea, no vemos ese gran cambio. Y además, los resultados que está presentando vienen como consecuencia de su buen hacer y además de una situación que le ha favorecido en la parte temporal, ¿no?, ajustando las presentaciones de temporada a un momento en el que estaban creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay algo de visibilidad sobre el último trimestre en el que parece que el invierno está siendo mucho más suave de lo que tenía que ser normalmente y que los gastos del cambio de ropa no se están llevando por donde tendrían que haber ido o se había descontado que iban a hacer, pero eso muchas veces les ha pasado y luego se ajusta porque probablemente vamos a tener invierno igual, de pronto viene el frío y todo el mundo se equipa de un día para otro y ellos siguen con esa visión a largo plazo y con las ventas, desde luego, por online, que les está yendo mucho mejor de lo que esperaban por ese cambio de tecnología que han implementado.
Bueno, vamos a hablar de algo inusual. Competencia. Competencia ha entrado y ha registrado las sedes de las principales compañías del sector petrolero. Repsol, Cepsa, etc. A raíz de una denuncia de las llamadas petroleras low cost. Pues alguna de ellas, Bayern Oil, Petroprix, todos estos decían que había habido una amenaza a la competencia con esos sobredescuentos que las grandes del sector hicieron cuando, incluso después, el gobierno hizo el descuento de los 20 céntimos por litro. Han incautado documentación y, bueno, esto es algo novedoso, inusual, pero interesante que hay que seguir. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? Esto es cuando se empezó a anunciar los 20 céntimos de descuento, las grandes empezaron a hacer ofertas para tratar, bueno, pues oye, de ganar cuota en este sentido. ¿Y qué pasaba? Que los márgenes de la gasolina realmente para las gasolineras no son tan grandes, al final ellos trabajan por volumen. Entonces, estas grandes, como Repsol, BP y las que comentabas, vendían a terceras. Esas terceras no están obligadas a comprarles a ellos, pueden comprar a cualquiera. Entonces, claro, ellos se quejaban de que mientras a los clientes finales les estaban bajando el precio, a ellos, para compensar, se los estaban subiendo. Entonces, claro, las autoridades ahí tampoco han querido hacer nada porque dicen, bueno, cuanto más bajen los precios, mejor. Y tampoco es que realmente estén haciendo nada malo. El problema es si de verdad estás vendiendo por debajo de los precios estipulados o por debajo de los precios que a ti te sale la gasolina y compensando con volúmenes. Con otro, como muchas veces se habla de los supermercados, ¿no? Que cogen productos básicos, los venden prácticamente a precio de coste o por debajo para que sea un efecto llamada, vayas allá a comprar esos productos, pero ya que vas, compras el resto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que dices, hay que darle seguimiento. Antonio Banda. Sí, yo creo que hay un tema de IVA también ahí que ha estado siempre en las gasolineras y en las ventas entre las terceras partes que ha tardado en ajustarse, ¿no? Porque la rebaja de los 20 céntimos sobre el efecto que tenía sobre el pago del propio IVA hace que tengas una serie de plazos para ajustar el IVA que además puedes aplicarlo a ciertos descuentos y colocarte en esa posición de dumping sobre el resto de los que son pequeños que no son capaces de hacer ese juego o manejo de tesorería. Entonces, bueno, tenemos que tener muchas más noticias sobre esto si realmente avanza, porque realmente hemos tenido hoy la primera... La primera noticia de la entrada y registro de esas sedes centrales. Vamos a hablar de algún nombre propio más, Telefónica. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca de sus niveles mínimos. Es increíble, ¿no?, lo de Telefónica. Justo cuando parece, ¿no?, que va a rebotar y recuperar la senda alcista, siempre hay algo que le lleva de nuevo a mínimos, ¿no? Durante este año parecía que esto iba a cambiar. De hecho, entre abril y junio hubo 3 ocasiones que estuvo a punto de superar los 5 euros por acción. Al final se hablaba que los reguladores iban a ser más laxos, que iba a haber más sinergia, que iba a haber más operaciones corporativas, que eso le podía beneficiar. No ha sido así, el plan estratégico no termina de convencer, eso de queremos desinvertir en mercados no estratégicos como los latinoamericanos, no están terminando de desinvertir ahí y mientras tanto, pues bueno, sigue habiendo estrechamiento de márgenes, mucha competencia y se está pagando, se va a mínimos por debajo de los 3,70 euros que tenía un soporte importante y veremos hasta dónde llega, ¿no? Nosotros pensamos que si llega a la zona de los 3 euros por acción puede volver a ser una buena oportunidad de compra, puede haber rebote, pero desde luego cada vez que pensamos que tiene potencial vuelve a... Sería la cuarta vez. Exactamente. Banda. Bueno, y el management de Telefónica se juega mucho en eso, ¿no? Porque ha hecho una apuesta muy importante porque eran capaces de reconocer valor a sus accionistas a través del incremento del precio de la acción. Si no lo consiguen, pese a sus anuncios trimestrales que están teniendo actividades sobre todo de ajuste de ciertas áreas donde no son rentables y salidas, inversiones en aquellas donde obtienen mayor rentabilidad y eso no lo refleja el precio de la acción, pues difícilmente hay alguien que les crea, ¿no? O sea que es necesario, desde luego, que hagan un trabajo más de, no sé si de información, porque información lo suelen hacer, es un trabajo de realidad sobre la situación de la compañía y buscar áreas donde realmente ahora mismo no tienen actividad y a lo mejor tendría que tenerla. Bueno, es interesante saber qué opinan ustedes de por qué, aunque discretamente, los bancos están hoy en el sector de las subidas.
Bueno, al final por lo mismo que llevan todo el año subiendo, ¿no? Y lideran las subidas del IBEX 35, tanto CaixaBank, Bankinter como Banco Sabadell. Yo creo que son las subidas de tipos. Aunque estemos hablando de que se puede suavizar el ritmo, se van a seguir subiendo los tipos de interés. Y lo hemos hablado mucho en este programa. Es que durante la última década con tipos cero han sido rentables. Ahora, con tipos al 2,5 van a ser mucho más rentables. Es verdad que hay cierto miedo de que una desaceleración económica lleve a menores operaciones financieras o a un aumento de la tasa de morosidad, pero bueno, parece que queda mucho más compensado con el aumento de los intereses. Así que bueno, lo hemos visto en los últimos resultados, yo creo que lo veremos por lo menos en los próximos trimestres en el corto plazo y esto es lo que están recogiendo los inversores. Banda. Bueno, España es un índice bursátil en el que lo que realmente es importante y donde somos referencia es el sector financiero. Eso ha ayudado a que seamos la bolsa que menos cae en el año 2022 y que sigamos pendientes de lo que hacen los bancos porque efectivamente estas subidas de tipos, las que nos vienen, porque aunque va a haber reducción van a seguir viniendo, sí que van directo a su margen de negocio y eso va a ayudar a que los números que presenten al final de año y sobre todo las expectativas para el año 2023 sean mucho mejores de lo que estimamos. Además, estamos viendo que no ha sido tan sorprendente los efectos sobre los créditos que tienen impagados, que ya veremos si se van a animar, porque eso está muy vinculado con una posible situación de recesión. Si realmente no siguen cayendo los impagados de los créditos, vamos a tener una situación que los bancos van a seguir viendo que su valor se incrementa. Bueno, pues hablando de bancos y de cosas extraordinarias, resulta que hoy ha decidido el juzgado, el magistrado José Luis Calama, que es el que instruye el llamado caso Popular, ha decidido, como decía, imputar al auditor, a PricewaterhouseCoopers, que hizo la auditoría de los años clave del 2009 al 2015. Pedían esta imputación algunos de de las acusaciones particulares que están metidas en este proceso y al final la han concedido. Pero esto no es nada normal en España, que acaben imputando al auditor. No, pasó algo parecido, no lo sé si con Bankia, ¿no? Que también se discutió mucho de la auditoría, ¿no? Previa a la salida a bolsa, que era una forma, entre comillas, de engañar a los accionistas, ¿no? Se decía que estas eran las cuentas, no eran así, y luego el valor cayó como cayó. En el caso de Popular igual, yo creo que esta denuncia viene detrás de los accionistas, que prácticamente perdieron todo, el banco perdió el 90% en apenas 15 meses y al final se acabó vendiendo por €1 al Banco Santander. Claro, los accionistas es que no tuvieron opción, ¿no? Ni de hacer nada, entonces bueno, denuncian precisamente que hubo una mala praxis, ¿no? ¿Dónde estaba el auditor para decirme que esas cuentas no eran así y haber reflejado en el precio antes o yo haber tenido la oportunidad de salirme del valor? Porque si pienso que las cuentas son así, a lo mejor me mantengo en el valor, pero si no son así ya me lo puedo pensar. Entonces, bueno, es un tema complicado y esto lo que debería de llevarnos pues, es a una mayor regulación, a un mayor control para que estas cosas no sigan sucediendo. Banda. Bueno, sí, yo creo que aunque responsabilicen al auditor vamos a tener y van a ver los accionistas poco de recuperar van a tener pocas posibilidades de recuperar su dinero. ¿Qué ocurre? Que bueno, eso entras en un proceso que es muy largo, donde además el auditor, pues probablemente como hemos visto en otros casos, cuando acaba el proceso ya no es el mismo que cuando se inicia, porque esto va a base de fusiones y de nuevas operaciones y claramente es muy difícil explicar ahora qué pasó con esa auditoría del 2009 a 2015 e intentar justificar que tenía que haberse hecho de manera distinta. Pues cuando hubiésemos estado ahí se tenía que haber visto y haberlo denunciado. Ahora, pues bueno. Veremos a ver en qué termina. La seguridad social. Tienen que saber ustedes, como usuarios, a lo mejor hasta como pensionistas, cómo se manejan las cuentas de la seguridad social, que son claves para este país. Pues en los últimos 4 años, esto es del 2018 al 22, se ha triplicado su deuda. En solo 4 años el triple. Y esto yo creo que lo sabemos todos, pero no hacemos nada al respecto. O sea, al final sabemos que el modelo es fallido, que va a ser deficitario de manera permanente. De hecho, ahora nos viene, ¿no?, una subida creo que del 8,5%, por lo que todavía se va a incrementar más el déficit. Y aquí nos quedan 2 opciones. O de verdad hacer una reforma estructural o empezar a decir, como no es suficiente con la seguridad social, hay que empezar a destinar parte de los impuestos al pago de las pensiones. Oye, que podría hacerse y podría hacerse de una manera abierta. Lo que no tiene sentido es decir,
vamos a incrementar los déficits, hay que hacer algo con ese déficit, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Es verdad que es muy difícil y es un tema muy controvertido a la hora de tocarlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de pensionistas en España y el partido político que quiera hacer una reforma que perjudique a los jubilados, pues va a tener problema. Pero es que lo vamos a tener que afrontar de alguna manera, y si nadie se atreve a hacerlo así, pues a lo mejor hay que empezar a decir, pues tantos impuestos tienen que ir al pago de pensiones. Pues el año que viene es un año perdido, porque termina con elecciones, más o menos, ¿verdad? Anda. Sí, en realidad lo que ocurre con la seguridad social es que los cambios con los que hay que enfrentarse son tan brutales que nadie es capaz de hacerlo. O sea, no se puede hacer a través de un partido, sino que tendría que ser a través de unos acuerdos. Y ya vemos que el partido del gobierno está diciendo que el PP lo único que quiere es que vengan los hombres de negro y que nos pongan firmes. El partido del gobierno dice que esto es consecuencia de lo heredado. Estamos en una situación que es que hay que tomarla en serio, porque va a llegar un momento en el que efectivamente, aunque la seguridad social no va a quebrar porque es parte del Estado, o sea, tendría que quebrar todo el Estado, pero lo que va a ocurrir es que no vamos a tener dinero para pagar esas pensiones y a ver quién se lo explica. Bueno, quedan muchos caminos por desbrozar en las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, ¿por qué tienen que ir las nóminas de los funcionarios que la administran sobre las cuentas de la propia Seguridad Social y no sobre los presupuestos generales del Estado, que parecería lo lógico, ¿verdad? Esa y 300 o 400 situaciones incomprensibles, heredadas, que nadie quiere tocar, eso es verdad. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones. A ustedes todavía más. El interés que despierta el programa en ustedes es nuestra guía. Y a continuación les invito a ver todo lo que trae pues, la política en este día 14 de diciembre.